Hola, les habla Richard Córdoba. Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a aprender a manejar algunas de las principales funciones básicas de análisis notebook. Voy a referirme a algunas, las que yo las mencioné porque son las que más utilizamos. Vamos a explicar primero en nuestra herramienta de estado qué funciones encontramos ahí. En archivo encontramos crear nuevo gráfico estándar, es decir, cuando nosotros queremos crear una nueva plantilla, le damos crear un nuevo gráfico estándar. Cuando estamos trabajando con plantillas en blanco o de usuario, podemos darle nueva, que es de plantilla. Abrir es cuando voy a abrir un archivo que ha sido guardado en formato de análisis notebook. Cerrar todo, pues ya ustedes conocen lo mismo que guardar como, este es importante. Guardar como imagen es la posibilidad que tengo de guardar la imagen que se encuentra en mi plantilla como fotografía, fotograma, en formato BMP. La hoja de portada son datos adicionales que los vamos a llenar, ya lo vamos a ver en otra oportunidad. Y aquí lo que nos ayuda con esto es a encontrar la información con el explorador de grupos. Tenemos también fusionar plantillas, es decir, yo puedo tener varias plantillas y fusionarlas, crear nueva plantilla, enviar a elementos. Esta es otra función muy parecida a la de configurar o guardar imagen, solo que el formato aquí es PDF, exportar a PDF. Cuando tenemos una imagen aquí y la queremos guardar en formato PDF para luego cortarla o pegarla en nuestro portapapeles. La función edición, pues usted puede deshacer, puede rehacer, cortar gráfico, copiar selección, pegar especial, eliminar. Bueno, estas son casi las funciones normales que todos utilizamos. Buscar, seleccionar todo, seleccionar una parte nomás, pero lo más importante es buscar texto. Esta función nos ayuda a encontrar información que hubiéramos utilizado dentro de nuestros gráficos. Esta es muy importante, la opción ver nos permite utilizar nuestros iconos de navegación que están aquí, acercar, alejar, tamaño real, ajustar gráfico, que son exactamente estos mismos que ustedes ven acá, y nos permite también revelar, también ocultar algunos elementos del gráfico, pero lo más importante de esto es que podemos crear fondos cuando vamos a utilizar mapas, por ejemplo, y nosotros siempre vamos a jugar con estas dos opciones, ocultar seleccionados y ocultar no seleccionados. Es decir, anteriormente nosotros eliminábamos los elementos que no utilizábamos dentro de un gráfico. Con estas dos opciones no hay necesidad de eliminarlos, simplemente los ocultamos. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. En insertar, estos son los elementos que podemos insertar, es decir, cuando vamos a crear una entidad, podemos crear una entidad a través de estos elementos, es decir, un icono es la parte más básica que utilizamos, la línea de tema, que es para hacer un análisis por secuencia de elementos con un análisis cronológico. Los cuadros de eventos son para representar sucesos. Este cuadro de organización es para agrupar elementos, por ejemplo, una organización, una banda, una empresa. Los círculos y los bloques de comentarios son para hacer comentarios, y objetos OLE es traer elementos de otras aplicaciones e integrarlos acá. Entonces, por ejemplo, podemos traer imágenes, fotografías, videos. Formato. En el tipo de formato, lo más importante que nosotros tenemos es leyenda. Cuando abrimos el formato leyenda, nos pregunta si vamos a rellenarlo o vamos a crearlo uno. Nos sale este editor y con este editor podemos representar los elementos que utilizamos dentro de un gráfico a manera de un cuadro de convención. Lo demás, pues aquí puedo yo establecer tipos de entidades, clases de atributos, entradas. Herramientas es uno de los elementos que más utilizamos. Pues aquí podemos colocarle el corrector ortográfico, podemos duplicar, fusionar entidades, combinar atributos. Este es uno muy importante que nosotros usamos, que es alinear, es decir, cuando tenemos varios elementos y queremos alinear y espaciar, ya sea horizontal o verticalmente. Un informe cuando ya tenemos un gráfico y queremos sacar un documento en Word de qué fue lo que nosotros dibujamos. Y opciones son los elementos que yo puedo adicionar a la barra de herramientas. Entonces yo puedo personalizar la barra de herramientas y
activar algunos iconos que no están activados acá. Análisis son las funciones, perdonen la redundancia, de análisis. Es decir, yo puedo hacer análisis a través de un filtro, análisis de red, o colocar elementos en mapa. O sea, yo puedo utilizar el gráfico que tengo acá y enviarlo a Google Earth. Puedo inclusive mostrar elementos cuando yo quiero mirar dentro de un gráfico, cuando visualmente o a simple vista es difícil encontrar elementos repetidos. Aquí lo encuentro. Vamos a explicar más adelante pero es uno de los que más utilizamos. Datos, generalmente utilizamos siempre importar desde archivo o de portapapeles. Importar significa incorporar una base de datos que está en archivo Excel o de texto y traerla a este gráfico. ¿Cuál era la diferencia de las versiones anteriores? Las bases de datos en Excel no se podían importar directamente y por esa razón había que transformarlas en archivos de texto. Eso significaba que adulterábamos la información. En policía judicial es muy importante eso porque se habla de originalidad cuando un elemento no ha sido manipulado. Acá se manipulaba y era un riesgo que un abogado alegara que la información habría sido intencionalmente manipulada. No corremos ningún riesgo acá porque nosotros no tocamos las bases de datos reales, las originales. Incluso sacamos copias de esas bases de datos y lo que hacemos es alterar la importación. Bueno, lo vamos a ver en un capítulo muy especial sobre eso. Las ventanas son prácticamente la forma como podemos dividir nuestra pantalla. Podemos dividirla en varias pantallas, podemos crear mosaicos o nuevas pantallas. Y nos permite jugar con las pestañas para saber qué gráfico. Anteriormente en la versión 6 teníamos que para mirar cualquier gráfico entrar por esta opción. Acá no hay necesidad. A manera de Excel ustedes ven las pestañas abiertas acá de los gráficos que tenemos aquí. Ayuda son las preguntas que nosotros podemos hacer con relación a algunos temas específicos. Ya ustedes vieron algunas funciones básicas, como por ejemplo esta que es nuevo gráfico estándar. Estas son las mismas que estaban acá en archivo. Mire, guardar, abrir. Acá están de una manera ya desplegadas para que ustedes las puedan utilizar con mayor facilidad. Crear nuevo gráfico, abrir, guardar. Este es para configurar la página, es decir, cuando queremos colocar márgenes. Este es para imprimir, deshacer, rehacer. Este es cuando queremos utilizar el cursor o queremos utilizar la mano, que es para mover todo el gráfico, o simplemente el cursor para guiarnos por el gráfico. Los iconos de navegación son estos, que ya lo explicamos, que es acercar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante a medida que vayamos haciendo gráficos. Yo puedo acercar una selección, puedo ir. Generalmente utilizamos que es acercar el gráfico a la ventana. Siempre que se nos pierda el gráfico, lo vamos a acercar a la ventana. Otra manera de acercar el gráfico a la ventana es con esta pantalla, en el cual yo puedo mirar cualquier parte del gráfico. Eso lo vamos a ver con más detalle. Tenemos la opción de crear una barra de tiempo. Es decir, esto es muy útil cuando trabajamos línea de tema para amarrar los elementos a nuestro barra de tiempo, para hacer un análisis ordenado de manera cronológica. Esta es la opción cuando vayamos a crear una cuadrícula, cuando queremos organizar nuestros elementos de manera manual. O sea, queremos acomodarlos y que nos quede bien después. Con este quito o suspendo la configuración de página. Estos son los iconos para ocultar, revelar la información que a veces hemos ocultado. Cuando ustedes vieron aquí ver, son estos mismos. No está activado porque no tenemos ningún gráfico acá. Este es importantísimo. Las instantáneas, anteriormente teníamos un problema, es decir, importábamos una base de datos o teníamos un gráfico, pero cada vez que hacíamos una modificación al gráfico teníamos que volver a hacer todo el procedimiento desde el principio. Con esto yo puedo tomar un gráfico principal y todas las modificaciones que haga las puedo guardar en instantáneas. Finalmente, todos los cambios que se hagan desde la primera imagen hasta la final se van actualizando. Lo vamos a ver más detalle. Con esto desplegamos las instantáneas que tenemos. Estos son los iconos que son útiles para diseño automático. Es decir, con esto yo puedo diseñar un gráfico. Este es para iconos y esto es para barra de tiempos. Cuando vamos a trabajar línea de tema, este es para insertar vínculo, insertar esquinas,
Vamos a crear entidades. Aquí estamos creando un icono, línea de tema, cuadro de eventos, cuadro de asociación, círculo, bloque de texto, objeto sol, y esto es etiqueta. Cuando vamos a hablar de etiqueta es que vamos a agregarle texto. Entonces aquí ya más o menos hemos utilizado todas las funciones. Tenemos aquí otra opción diferente a la búsqueda de texto, y acá vamos a buscar también no solamente texto, sino elementos gráficos. Y acá en análisis que tenemos otra tercera opción de búsqueda, que es la búsqueda visuales, es decir, representar una pregunta a través de un gráfico. Eso lo vamos a ver después. En nuestra barra de paletas vamos a encontrar las funciones con las que esta herramienta trabaja, es decir, con lo que siempre vamos a estar trabajando. La primera opción es tareas de creación de gráficos. Miren, observen que aquí algunas opciones se repiten, como por ejemplo nuevo gráfico estándar, agregar elementos al gráfico, que lo vemos acá, y tenemos acá, estas son las más usadas. Tenemos tareas analíticas. En tareas analíticas, por ejemplo, tenemos filtros, son los mismos que están aquí. Podemos buscar rutas, buscar vínculos, vamos a buscar agrupaciones. Bueno, eso lo voy a explicar detenidamente en cada capítulo. Las tareas de diseño, observen que son estas que están aquí y estas que están aquí. Ya lo vamos a ver. Este es el segundo, agregar elementos al gráfico. Es decir, aquí tenemos los elementos con los cuales podemos crear entidades, que son iconos, línea de tema, cuadro de evento. Cuando yo entro a cada uno de estos, aquí en esta pestañita se nos abre esta ventana en la cual están las entradas. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una entrada telecomunicaciones, por ejemplo, me salen las clases de iconos de telecomunicaciones, por ejemplo, tarjetas, teléfonos, suscriptores. Vamos a otro ejemplo, personas. Vamos a buscar entrada, personas. Este son el tipo de iconos que representa personas. Ya sea, puede ser iconos, cada uno tiene su entrada y sus clases. Vamos a mirar el más básico, iconos. Entonces, cuando yo busco personas, icono personas, acá, estas son las personas con las que yo puedo representar. Es decir, abogado, abogada, alias, anónimo, chica, chico. Los elementos que no están acá, que ustedes quieran incorporarlos, lo ideal es que los incorporen a través de objetos OL, es decir, imágenes, fotografías. Ya lo van a ver cuando ustedes tengan un gráfico y vayan a cambiar un icono por una fotografía. Entonces aquí desplegamos, nos aparecen las entradas y cada entrada tiene clases. Por ejemplo, el común, todos los elementos con los que aparece, este es el que por defecto siempre se nos va a abrir. Los vínculos, voy a mostrar aquí un momentico. Entonces, vamos a mostrar cuáles son los elementos, cómo se representan. Esto es la representación de un icono. Yo estoy acá y estoy representando un icono. Es decir, arrastro, le doy clic sostenido y lo arrastro y se crea un icono. Voy a eliminar esto. Solamente le doy el cursor, le doy clic encima y le doy suprimir y con eso lo eliminamos. Entonces, aquí he creado una entidad con un icono. Aquí voy a crear una entidad, pero utilizando el mismo icono, pero con una línea de tema. Observen que aparece esta línea de tema, se va ampliando y aquí se van amarrando los elementos que diseñamos. Este es el cuadro o bloque de texto, la misma. Observen. Normalmente siempre que trabajamos línea de tema amarramos con un cuadro de evento, es decir, yo puedo representar un tema, una persona o una situación y amarrarlo a nuestra línea de tema. Para eso lo vamos a ver mucho más detallado. Entonces, tengo una línea de tema y un cuadro de eventos. El bloque, vamos a mirar lo mismo acá, el bloque de texto, el cuadro de asociación es para representar, por ejemplo, yo quiero todo esto encerrarlo dentro de un solo gráfico. Entonces le doy, selecciono, coloco el cursor en una esquina y lo dirijo de manera diagonal que abarque todo el gráfico. Y con eso, aquí he creado una asociación y a esto yo puedo etiquetar esta asociación. Todo está dentro de una. Voy a deshacer
Estos son los círculos de texto. Yo puedo utilizar círculos de texto y bloques de texto. Y sobre esto yo puedo graficar. Anteriormente esto se había estandarizado universalmente que estos círculos representaban personas y estos cuadros representaban entidades o empresas, personas jurídicas. Y cuando vamos a insertar objetos OLE es que voy a traer elementos de otra aplicación, voy a entrar por acá que es lo mismo, y yo puedo crear, esto no me preocupen que lo vamos a ver con mayor detenimiento después, pero eso es para mostrarles que yo puedo traer una imagen de objetos OLE, por ejemplo aquí puedo traer un sonido, un video, voy a traer esta imagen que está como bonita, la vinculamos y observen. Ella siempre queda un poco más grande que el gráfico. Esto que ustedes ven aquí se llama bandas de estiramiento. Ustedes lo que van a hacer aquí es recoger el gráfico lo más pequeño y entonces ya tienen acá creado ustedes una entidad con una fotografía. Hay que tener cuidado que no se distorsione la imagen. Y yo puedo cambiar esta imagen, por ejemplo, este icono por esta imagen. Entonces represento más bien un icono. Cuando vamos a insertar vínculos, podemos insertarlo desde acá. Es decir, voy a abrir otro gráfico estándar, voy a iconos, voy a crear otra vez esta relación. ¿Cómo creo un vínculo? Coloco el cursor encima, le doy un solo clic y luego me paro encima de la entidad con clic sostenido, lo arrastro hasta el otro. Y con esto se ha creado el vínculo. Perdón, no había explicado cómo se obtenía una entidad. Una entidad, simplemente arrastramos el elemento con un clic sostenido hacia la plantilla y lo soltamos inmediatamente. O podemos ir acá, desplegamos aquí y aquí están los que más he utilizado, aquí están las entradas y cuando yo voy a una entrada están las clases. Por ejemplo, si yo voy a crimen, puedo buscar aquí, por ejemplo, arresto. Lo mismo, voy a buscar otro acá, por ejemplo, aquí otro que haya utilizado persona y voy a crear un vínculo. Acá están las entradas, cada entrada tiene clases. Si yo voy a crimen, por ejemplo, yo puedo buscar agente de policía presente, conductor, testigo. Estos son los elementos que más utilizamos. Por ejemplo, personas, cuando vamos a personas, que podemos encontrar que es agente de policía presente, alias, asociado, conductor, director, empleado, suscriptor, testigo. No se preocupen, a veces es bueno solamente colocar el vínculo porque yo después les voy a enseñar a editar estos elementos para que puedan colocar los nombres que ustedes quieran. Finalmente, los atributos. Los atributos son cualidades especiales, calidades especiales que le queremos colocar a un gráfico. Y los atributos, generalmente hay 4 tipos de atributos, ya lo voy a explicar también. Cuando queremos representar números, es decir, una cuenta bancaria, por ejemplo, sumas. Generalmente cuando queremos representar sumas de dinero, utilizamos el atributo número. Si queremos representar un número de cédula, por ejemplo, sería atributo de texto, el atributo de fecha o el de indicación nomás. Puedo desplegar esto, voy a cerrar un poquito acá para que ustedes vean los atributos. Los atributos que ustedes encuentran también tienen entradas y tienen clases. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar crimen aquí. Estos son los atributos que tengo. Entonces, vamos a decir que vamos a utilizar, por ejemplo, una infracción, un delito. Lo coloco acá. Cuando yo le doy clic, me dice qué voy a colocar acá. Entonces, yo puedo colocar aquí la fecha, le digo aceptar, dice que fue en agosto. Este arresto, por ejemplo, podemos representar que fue en agosto. ¿Sí? Pues vamos a mirar otro atributo, por ejemplo, número de caso. Por ejemplo, si vamos a utilizar un número de caso, entonces aquí colocamos, editamos, le colocamos el caso. Por ejemplo, podemos colocarle el número de caso. Son elementos con los que yo puedo jugar y puedo darle mayor relevancia a la información. Vamos a dejar por ahora allí y vamos a continuar con nuestro siguiente video.